noches. Bienvenidos a Casa de Dios, Culiacán. Hoy vamos a estar trayendo una palabra hermosa. He puesto por título: Jesús, el único mediador para llegar al Padre. El tema: Jesús, el mediador, el camino, la verdad y la vida. Cuando el hombre pecó allá en Edén, fue desechado de la presencia de Dios. Y a causa de la desobediencia que él tuvo para con Dios, todo el mundo pagamos el precio de ser separados de Dios. Así que Dios había ya planeado el cómo volver al hombre hacia Él. Él ya tenía un plan perfecto desde el principio, desde cuando el hombre pecó. El Señor ya tenía una solución, ya tenía una respuesta. Como nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad, una muy grande responsabilidad para con Dios y para con el mundo. Con Dios por haber confiado en nosotros su bendita y preciosa palabra, y al mundo porque desfallece sin fe, sin esperanza, sin amor. Y así como el mundo se encuentra hoy en día, así tú y yo nos encontrábamos en un tiempo atrás. Así que esa era nuestra condición, separados de Dios. Así que Jesús, a través de su palabra, vamos a ir al texto clave, que es el versículo 6 del capítulo 14 de San Juan, que nos dice lo siguiente: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra. Te pido que bendigas a la iglesia, Señor, que añadas bendición en ella a través de tu hermosa palabra, Señor. En nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Así que te decía, hermano, hermana, que fuimos, por la desobediencia del hombre, nosotros fuimos separados de Dios, porque el pecado entró en el hombre, en la humanidad. Así que nosotros hoy, hermanos, como iglesia tenemos un propósito. Es que tú y yo como iglesia vayamos y le mostremos el camino, la verdad y la vida a ese mundo perdido, para que el Espíritu Santo les convenza de pecado y de maldad. En primer lugar, tenemos a Jesús como el camino. Este versículo nos enseña, Jesús hablando, dice: yo soy el camino. Así que entendamos primeramente quién es Jesús. Jesús, dice la Biblia, que nos enseña la Biblia, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Y dice que Él es el camino. Así que ya conocemos quién es Jesús. Jesús es el Mesías, el Salvador. Ahora entendamos qué es un camino. Un camino no es otra cosa, sino una ruta o un sendero que se ha creado para que lo recorramos, para recorrerlo, con un punto de partida que conduce hacia un determinado lugar. O también podemos entender como camino un rumbo abstracto de carácter espiritual. Así que Jesús es el camino. Jesús es quien nos conduce a la presencia de Dios, del Padre. Recordemos, lo dijimos al principio, que el hombre fue
desechado de la presencia de Dios, por el único motivo de que desobedeció a Dios, y de tal manera, ¿sí? De tal manera el pecado se encarnó en el hombre y en la humanidad. Así que era necesario que hubiera la solución a eso que aconteció allá en Edén. Así que nos muestra el pasaje primero que dice Jesús: yo soy el camino, y de ahí dice Jesús que Él es la verdad. ¿Qué es verdad? La verdad es aquello en donde no hay mentira, en donde no hay nada de falso, sino que es algo verdadero, algo que se puede confiar en ello porque es verdad. Y también tenemos como contraparte, ¿sí? Como contraparte tenemos la mentira. Dice la Escritura que Satanás es padre de mentira. Él miente desde el principio. Aquí vemos los dos puntos opuestos: Jesús siendo la verdad y Satanás como el padre de la mentira. Así que, querido hermano, entendemos, ¿sí?, que Jesús verdaderamente sufrió y padeció en la cruz por todos nosotros. Sufrió para que tú y yo pudiéramos, precisamente como dice la Escritura, y lo vamos a ver más adelantito en el punto número 3, que Jesús es la vida, y esa vida es para ti y es para mí si podemos creer en Jesús. Así que vemos en el punto 2 que Jesús es la verdad, pero su contraparte es Satanás, que es mentiroso desde el principio. En el punto número 3, Jesús nos dice la Escritura ahí en San Juan 14, versículo 6, nos dice que Jesús es la vida. Jesús es la vida. Era necesario, hermano, hermana, que Él muriera en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener vida. En otras palabras, Él nos otorgó su lugar. Tú y yo estábamos muertos por nuestros delitos y nuestros pecados cuando estábamos sin Jesús. Cuando nosotros no le conocíamos, vivíamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y eso nos separaba de Dios. Pero un día vino Jesús a este mundo, hace más de 2000 años, con un firme propósito. Y ese propósito era reconciliar al hombre con Dios. Tú y yo estábamos enemistados con Dios por causa del pecado. Aquel pecado que entró allá en Edén a través de Adán. Pues déjame decirte que eso nos separaba de Dios, eso nos apartaba, nos alejaba de Dios. Cuando Adán fue echado fuera del paraíso, recordemos que él intimidaba con Dios, recordemos que él caminaba con Dios, que él platicaba con Dios. Pero cuando él desobedeció al Señor, fue echado fuera del paraíso y ya no pudo regresar. Así que Adán y la humanidad empezó a caminar sin Dios. Por eso fue necesario que Cristo viniera, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo de Dios. Era necesario que viniera y se encarnara y naciera
para morir por nosotros. Así que Jesús es la vida. Te decía que Él vino y ahí en la cruz nos dio vida. Nos dio vida a cada uno de nosotros a través de su sangre preciosa. Recordemos que cuando el pueblo de Israel tenían el tabernáculo y después tenían el templo, había el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y al lugar santísimo no podía entrar absolutamente nadie, solamente el sacerdote en turno, para ir y presentarse ante Dios. Así que cuando aquel sacerdote entraba a ese lugar, recordemos que ese sacerdote llevaba unas campanitas en su vestuario y aún un cordón atado a su pie, un mecate, para que si aquel hombre entraba delante de la presencia del Señor, no siendo agradable al Señor, caía fulminado ahí, muerto por el pecado que había en él. Así que tenían que jalar a aquel hombre. Y aquel hombre, cuando el sacerdote entraba y solamente podía pasar a ese lugar estando, la verdad, vamos a decirlo así, en santidad. Tenía que haber santidad en aquel hombre, era necesario que hubiera santidad. Así que cuando tú y yo hemos venido a Cristo, el Señor nos ha dado vida y por ende ocupamos mantener una santidad delante de la presencia de Dios. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús en el punto número 4. Ahí ya al terminar este versículo dice que nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Y eso es una gran verdad. Te decía que el hombre había perdido la comunión con nuestro Señor Padre Todopoderoso y por ende había una sola solución para poder regresar a la presencia del Padre. Aquella relación que se había perdido en Edén, pues la solución, la respuesta ahora era Jesús. Y no solamente era, ahora es Jesús. A través de Jesús nosotros podemos de nuevo reconciliarnos con Dios por medio de su sangre preciosa, que es la que nos limpia, nos lava de toda maldad y de todo pecado. Así que nadie puede llegar a la presencia del Padre, dice Jesús, si no es por Él. Un camino cortado es un camino por el cual no lo puedes transitar porque hay un corte que te impide viajar hacia el otro lado, precisamente porque está cortado. Así estábamos, era lo que te decía hace un momento. Un camino cortado es algo que no te deja pasar de un lado al otro. Pero, te decía, como Jesús nos afirma que nadie viene al Padre si no es por Jesús. Entonces, hermanos, Jesús se convirtió en ese puente. Jesús es el puente que nos lleva al Padre. Jesús es el camino. Jesús es el camino, eso es indiscutible. Pero cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos sin conocer a Jesús, había un camino cortado. Hoy la humanidad tiene un camino cortado. Y el único medio para poder llegar a la presencia del Padre, el único puente por el cual se puede continuar ese camino, es Jesús mismo. Jesús mismo. Dice la Escritura que hay caminos que parecen caminos de vida, caminos
que parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Hay un camino ancho y espacioso por donde muchos van caminando, pero al final encontrarán la muerte. Pero hay otro camino y esto nos ratifica la veracidad de que Jesús es el camino, sus palabras se cumplen. Dice la Escritura que hay un camino angosto por donde muy pocos quieren pasar, pero al final este camino nos lleva a la presencia del Padre Todopoderoso. Quiero concluir con lo siguiente, amados hermanos. A través de este mensaje podemos darnos cuenta de esta hermosa relación de unidad entre el Hijo y el Padre. Hay una hermosa relación, hay una relación íntima, aún de trabajo. Jesús dijo: mi Padre trabaja y hasta el día de hoy yo trabajo. El primero, o sea, Jesús, es aquel que nos dirige, que dirige a un pueblo a la presencia de Dios. Es el que nos lleva a su camino, es verdad. Es el que nos lleva a la presencia de Dios Padre. Él es el que nos dirige, y por medio de su Santo Espíritu, desde luego. Y el segundo, como el que espera a ese pueblo, o sea, el Padre está esperando a un pueblo con los brazos abiertos, a un pueblo redimido, para recibirle y mostrarle toda su gloria. Ahora, mi pregunta, iglesia, es la siguiente: ¿quieres sumarte a esta ardua labor, a este arduo trabajo del Hijo y del Padre? No me respondas, es una pregunta para que lo medites. Y si fuera así, entonces tú que conoces el camino, la verdad y la vida, en esta noche yo te invito para que cumplas la palabra en ti, para que la vivas, para que la disfrutes, para que la goces, para que vivas en plenitud en ella, y que des de gracia lo que de gracia has recibido. Aleluya, qué hermoso que el Señor un día planeó que nosotros fuéramos llevados nuevamente a su presencia. Por mucho tiempo estuvimos enemistados con el Señor, pero hoy, a través de Jesús, el Señor nos está llamando para que vayamos a su presencia. Por eso yo en esta noche te pido que te pongas de pie y meditemos, oremos en la presencia del Señor, oremos al Padre y pidámosle en el nombre de Jesús que nos podamos sumar a su arduo trabajo, para que tú y yo vayamos al mundo y le prediquemos precisamente del camino, de la verdad y la vida, la cual sin ese camino, sin esa verdad y sin esa vida, nadie podrá ver al Señor, o sea, sin Jesús. Tú y yo se nos ha puesto la palabra en nuestros corazones. El Señor nos ha dado una gran responsabilidad. Atesoremos esa palabra, pongámosla por obra y démosla de gracia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta noche. Yo te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, que tu Santo Espíritu, Señor, tome control en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que en esta noche, Señor, esta palabra redarguya nuestros corazones para
que nosotros verdaderamente podamos caminar por ese camino que es un camino de verdad y de vida, el cual solamente por ese camino podremos llegar a la presencia de nuestro Dios Padre Todopoderoso, el cual nos está esperando para aquel día glorioso, para que un día, Señor, podamos estar con usted delante de su presencia juntamente con sus ángeles, alabándole y glorificándole por toda una eternidad. Bendice a tu pueblo, Señor. Añade bendición en él, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que cumpla los propósitos, los planes para lo cual ha sido creada. En el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias te doy, Padre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Amén.